Cómo me gustan los discos de vinilo. Tienen otro sonido. Los CDs son más limpios, pero los vinilos son más vívidos, sin ninguna duda. El sonido analógico tiene una cosa material que se pierde en la digitalización. En este momento y en este entorno tendría que aparecer un personaje que hizo historia, el superhéroe con poder músico mental. Pareciera una intervención de Sonoman. Todos sabemos que los superhéroes son un invento de la historieta norteamericana. Un invento que tiene fecha muy precisa de nacimiento. En el año 38 apareció Superman, de Siegel y Shuster. Y al año siguiente Batman, de Bob Kane. Pero claro, se sabe menos que en la Argentina hay también una tradición frondosa de superhéroes. Lo que pasa es que fueron mucho más marginales en cuanto a la producción central de historietas argentinas. Hay excepciones. Una es Sonoman, un auténtico superhéroe que salió durante más de 10 años en la revista Anteojito, impartiendo justicia junto a Super Hijitos, el superhéroe de Manuel García Ferré. El encanto de Sonoman leído hoy reside sobre todo en la gracia y en la originalidad de las historias, en las características del personaje con su poder sónico mental y además en los recursos gráficos y tipográficos tan novedosos que utilizó su autor. Estamos hablando de Oswald, un profesional de larguísima trayectoria que comenzó hacia fines de los años 50. Bueno, ¿cómo fue entonces la génesis de Sonoman? Bueno, yo venía de ser, como te decía, de David Copperfield, entonces soñaba con un mundo así, muy humano. A mí nunca me gustó lo que saliera de lo humano. Y era la época, no sé si te acordás que por en televisión, en blanco y negro, Batman... que golpeaba y salía la onomatopeya. Sí, el Batman Pop. Bueno, entonces acá Columba publicó Batman y tengo la sensación de que García Ferré lo quería y no pudo. Y entonces me lo pide García Ferré. ¿Qué te pide? Un superhéroe. Y entonces te podés imaginar la alegría porque era un trabajo permanente toda la semana, pero al mismo tiempo que me pidan lo que menos quería. Fíjate que ahí parto yo. ¿Por qué era lo que menos querías? Porque los superhéroes no me entusiasmaban. Me gustaba Superman, alguna del Capitán Marvel, y todo lo demás me parecían disfrazados, en general. Estamos hablando del 66. A ver la tapa. A ver la tapa de Anteojito. Esto sale en el 15 de diciembre del año 66. Si vos te lees estas dos páginas, te vas a dar cuenta que hay una reiteración de lo que es Superman. Exactamente. El comienzo de la gente mira para arriba y dice, ¿es esto? ¿Es lo otro? ¿Qué es? No, es... Y más fuerte que esto, más fuerte que lo otro, más rápido que aquel. Cuando las entregué, ahí empezó mi aventura. Porque me di cuenta de la posibilidad de cantidad de personajes secundarios, ¿no? Que de alguna manera podían ser representaciones de muchas otras cosas que hay a mi alrededor y en la actualidad y muy humana. Entonces, la aventura primera, las primeras dos aventuras que no supe cómo solucionarlo, era deshacerme, por ejemplo, del alter ego, que era Leon Hamilton 3, fíjate. Mirá si era americana la cosa. Sí, además, la ciudad en la cual se mueve Sonoman es una ciudad innominada. Innominada. Te recuerda a Buenos Aires, pero no tampoco... no estaba definido. Y la identidad que después la modificaste, ¿no? Bueno, entonces cuando llegó a la tercera aventura, ahí hago desaparecer directamente a Leon Hamilton y Sonoman queda vestido siempre como Sonoman, ¿no? Lo gracioso es que se debe haber bañado con el traje. Inaudibles corrientes sónicas que fluyen a través de su sistema nervioso son los que permiten a Sonoman transformarse en sonido. Y ahora veámoslo en acción. Cuando Sonoman se sonoriza, puede viajar por el interior de una pared, a través de líquidos o de masas gaseosas. También recorrer sitios impenetrables y peligrosos. Ahora veremos sus recursos
cuando célula a célula fluye el maravilloso poder músico mental. Sonoman utiliza potentes sonidos y en especial el más poderoso de todos, el ultrasonido. También emplea vibrasónicos que produce descargando su puño con la fuerza de 3 rinos. Al friccionar el aire provoca ondas vibratorias que, bueno, pueden hacer bailar al más pintado. Y eso no es todo. El poder músico mental da a Sonoman la posibilidad de reducir su tamaño y concentrar su energía. En su cuerpo pequeño, esta se torna explosiva. Sonoman se publicó en Anteojito entre 1966 y 1975. Alternaba aventuras que se prolongaban por varias semanas con episodios unitarios. Cuando dejó Anteojito, Sonoman tuvo revista propia en Ediciones de la Urraca de Andrés Cassioli en 1975. Pero solo salieron 2 números. Al mismo tiempo y para la misma editorial, Oswald publicó Mascarín, un héroe invisible, en la revista Chaupinela. En cuanto al superhéroe sónico, tuvo 2 retornos, aunque muy breves, en los años 80 y en los 90. Primero en la revista Umi y después, finalmente, nuevamente en Anteojito. Tony Torres sabe muchísimo de historieta argentina y los superhéroes nacionales son un tema que lo apasiona con un toque de nostalgia. Durante la década del 90, guionó El Caballero Rojo, versión en superhéroe que conecta con el personaje de Titanes en el Ring. ¿Qué más decir? En la Argentina, hasta que aparece Sonoman, digamos, no se realizan superhéroes argentinos en forma muy fuerte. Podía haber aparecido el Eternauta en su momento en los 50 y Mr. X y algún otro superhéroe perdido y algún superhéroe enmascarado o algo así en alguna revista como Haces del Oeste o mismo hasta en Villiquen, pero no un personaje tan fuerte que atraiga tanto, que tome la temática y la lleve a los chicos de una forma más sencilla y continuada, porque todas las revistas que aparecieron en esa temática hasta el momento eran efímeras en sí. Lo que pasa también hay que pensar que para esa época en que apareció Sonoman fue el boom en la tele de Batman, del Batman de Adam West. Entonces, nada, todos los chicos nos sentimos atrapados. Y de pronto encontrar un personaje que encima era argentino era muy llamativo, a mí me encantaba la idea. En la década de los 90 se da un boom muy importante de creación de superhéroes, empezando por El Cazador, que tiene que ver no solo con el personaje superheroico, sino con el formato comic book típico de las revistas de superhéroes. Todos los creadores de esta época, el creador de Miquilo, de Aníbal Urbano, de los creadores de Caballero Rojo, de Cazador, fueron todos lectores de Sonoman. Son todos chicos que en los 90 tendrían 20 y pico, 30 años, y que crearon sus propios personajes diciendo, bueno, ya existía un superhéroe argentino, como entender que hay una posibilidad de hacer un personaje argentino en esa temática. Una saludable influencia que es muy clara en la obra de Oswald, sobre todo en Sonoman, es la de Will Eisner, el gran creador de The Spirit, con quien Sonoman comparte el tono de comedia y muchos recursos gráficos y narrativos en una línea muy poco trabajada en la Argentina. Como todo superhéroe que se precie, Sonoman tenía enemigos a la altura de las circunstancias, con poderes igualmente pintorescos. Bueno, ¿qué cambio sufrió Sonoman a lo largo del tratamiento que le hiciste durante 12 años? ¿Qué cambió la apariencia? Bueno, vos fíjate que si vos mirás este principio, sí, vas a ver una figura más bien larguirucha, estilizada, sí, larga, porque yo sentía que tenía que ver más con la música. Ajá. Después sí, me di cuenta que hay como una admiración natural que incluso existe en mí, de la fuerza física. Ajá. Entonces Sonoman tenía fuerza, pero esa fuerza le provenía de su mismo poder músico-mental. Entonces tal es así que le rimaba a tener la fuerza de 3 rinocerontes embistiendo, decía yo. Sí. Pero como tenía la posibilidad de disminuir su tamaño, sí, como todo lo que se concentra, aumenta su potencia. Entonces eso se podía multiplicar por cualquier cantidad. Era absolutamente 100, 200 proteico. Era absolutamente proteico. Podía tomar todas las formas y adquirir todas las cualidades. Exactamente. Entonces, es decir, la fantasía va creciendo paulatinamente a medida que vos necesitás
vas necesitando. Han establecido paralelos, por ejemplo, en lo que era el mundo musical de la época en la televisión, Alta Tensión, todo ese tipo de programas televisivos en que había... La música empezaba a ser importante en la tele y empezaba a ser importante. Exacto. También, ¿no? Bueno, yo nunca me aislé del momento que vivía. Fíjate que cuando en el 67, por ahí, era el famoso el equipo de José de Racing Club. Sí, señor. El hombre museo, un villano maldito, que era el hombre museo que recorría las épocas haciendo colecciones que robaba, obviamente. Sí. Entonces viene a nuestra época y ¿qué colecciona? Se lleva todo el equipo de José. Se lo lleva a la Edad Media. ¿Acaso valga la pena mencionar, aunque sea en términos estadísticos, algunos superhéroes de aquellos tiempos? Sobre todo por el hecho de que fueron sus autores algunos tipos trascendentes. Por ejemplo, el primitivo Horacio Altuna dibujaba Supervolador, una especie de Superman con antifaz. Y Eugenio Zoppi y Héctor Germán Oestergel hicieron para el exterior, para Chile, dos personajes, Birdman y Futureman. Ninguno trascendió. En cambio, Sonoman sí. Fue un producto perfecto para su tiempo. Una especie de superhéroe light con aventuras atractivas para los pibes en edad escolar. El adjetivo de la época es la cultura beat. Una especie de alta tensión para los mismos chicos que miraban Meteoro, que miraban Titanes en el Ring, las aventuras de Hijitus, que veían el Batman de Adam West o que veían Los Superamigos. Los mismos pibes que escuchaban Long Play en el Winkofon. Continuará. Incluso a estos sonidos, paradójicamente, nos acostumbramos. Si los 60 eran alegres, después de la mitad de los 80, el mundo de los superhéroes se volvió nihilista y violento. Aparecieron los héroes torturados e implacables, con un costado casi fascista. Y así llegó Cazador, casi la contracara de Sonoman, y desató un verdadero fenómeno. El caos y la violencia habían ganado y se necesitaban héroes igualmente caóticos y arbitrarios. Los superhéroes parecía una tradición muerta en la historieta argentina de los años 80, cuando de golpe apareció The Return of the Dark Knight, el regreso del Caballero de la Noche, esa extraordinaria recreación que hizo Frank Miller del Batman de Bob Kane en 1986. Esa recreación dio vuelta la historia de los superhéroes, creó una nueva tradición e influyó en todo el mundo. En la Argentina, en los años 90, como resultado de ese cambio surgió, entre otras cosas, el Cazador. Cazador creó adicción entre sus seguidores. Era violento, incorrecto, absolutamente impresentable. Un personaje muy fuerte, creado por Jorge Luis Pereira Lucas y proseguido luego por un equipo de creadores. Claudio Ramírez, Lucas Accardo, los hermanos Mauro y Renato Casioli, Ariel Olivetti y Fernando Calvi. ¿Cómo fue el contacto tuyo con los Casioli o con quién? No, en realidad habíamos conocido a Ariel Olivetti. Ariel Olivetti. Que él trabajaba haciendo las tapas de fierro. Y ahí... Y ahí vino el contacto con la Urraca. Claro, él dijo, vamos a llevar una propuesta de hacer una revista con nuestras historias. Claro, y después que Andrés le dijo, hagamos una revista con un personaje solo. Ajá. Y, o sea, eso fue lo que nos dijo Ariel. Y bueno, el único personaje que teníamos en ese momento era Cazador. Lo que hicimos en ese momento fue reunirnos los tres y... ¿Quién se reunió? Ariel, Claudio Ramírez y yo. Y bueno, y Ariel dijo, mira, yo lo conozco a Mauro. Ajá. Y que tenía en ese momento 14 años. 14 años nada más tenía, qué dotado, ¿no? Sí, sí, yo o sea, no lo había visto. Claudio por ahí lo conocía, pero me dijo, sí, llamalo. Y después cuando nos trajo un par de dibujos que eran encima copia de unos cuadritos de Slane, de Beasley, y era espectacular. O sea, primero no escribimos la historia, hicimos unos bocetitos chiquitos con lo que íbamos a dibujar
en esas 20 y pico de páginas que teníamos. ¿Quiere decir que todos eran más dibujantes que guionistas? Sí, nunca escribimos el guión. O sea, lo escribíamos directamente en el bocetito. Mi viejo me lleva a pasear al centro. Estoy feliz. De pronto gritos, gente corriendo, asustados. Escucho detonaciones. Mi padre me abraza. Tengo miedo. Todo explota. Dolor. Un pedazo de carne cae delante mío. Algo avanza. Algo sale entre las llamas. No es humano. No puede serlo. Es la muerte. El terror final. Que se detenga. Debo aplacar su furia. Me ha perdonado. Alguien me saca del infierno. Mi padre yace muerto a mis pies. Que pare. Nunca me dejaría tranquilo. Debería hallar la forma de aplacar su ira. ¡Mamá! ¡Viene por mí! ¡Lo vi! ¡Lo vi! Tranquilo, son solo pesadillas. Con los años los malos sueños se fueron desvaneciendo. No supe mucho más sobre él, solo que algunos lo llamaban cazador. El cazador surgió originariamente en el fanzine Arkham de 1990, del cual salió un solo número. Por ese entonces, el personaje, creado y firmado por Lucas, se llamaba Robert Howard, en homenaje a Ron Howard, el autor de Conan, y era un científico de la NASA convertido en superhéroe vengador que portaba como insignia una estrella en la frente. Ese cazador es un clásico superhéroe norteamericano, cínico y violento. En ese mismo año reapareció en las revistas Reo y Comic Magazine la misma historia reformulada en 3 capítulos bajo el nombre de Las sombras del apocalipsis. En 1992, Ediciones de la Urraca, conservando la autoría de Lucas y agregándole un equipo creativo, edita en formato de comic book El Cazador de Aventuras, que aparece durante 2 años. Aquí el personaje ya es decididamente otro. Ahora es argentino, cambió la estrella de la frente por una cruz invertida y vive en una iglesia abandonada. Sus aventuras se convierten en una abierta parodia nihilista, hincha de Racing, hiperviolento, bruto y mal hablado. Cazador pronto se convirtió en una especie de energúmeno suelto en la Argentina menemista de los 90. Ya con ese tono, el paso siguiente fue por la revista Comiqueando, para después finalmente volver a La Urraca, donde se reeditó entre 1995 y 1999. Con El Cazador se dio uno de los pocos ejemplos en la historieta argentina moderna de trabajo creativo en equipo. Claudio Ramírez formó parte del grupo detrás de El Cazador, junto a Jorge Lucas, Ariel Olivetti, Mauro y Renato Casioni. Nos cuenta Ramírez de cómo fue trabajar en conjunto en la historieta que marcó esa época de los 90. Por ahí, en los primeros números era como más caótico, ¿no? Uno empezaba a hacer algo, un lápiz, y se aburría, y bueno, lo agarraba otro y lo continuaba, y después lo agarraba otro y lo pasaba a tinta, y por ahí quedaba una cabecita sin dibujar y la dibujaba otro. Era todo como una especie de Frankenstein que se armaba, que era algo atípico, porque no se dibujan las historietas de esa manera, ¿viste? Y con los guiones se hacía al revés, como ninguno era guionista, lo que se estilaba era dibujar las 22 páginas, primero hacer como una especie de storyboard chiquitito, ¿no? De las 22 páginas, y a partir de una idea, ¿no? Que por ahí la idea era así, mínima, pero a partir de eso se empezaba a hacer esas 22 páginas, se anotaban algunos diálogos que nos parecían que podían ir dentro de ese boceto, y después, bueno, una vez que se mostraba, ¿no? Que nos juntábamos todos y veíamos las 22 páginas y más o menos cada uno aportaba por ahí alguna cosa más que se podía poner, o algo o cambiar incluso ahí mismo alguna página para poner algún chiste o alguna cosa de narración que era interesante, se hacía. Y después se repartían las páginas. Cada uno se llevaba, bueno, ¿cuál querés? Y dame esta y esta, y cada uno la hacía en su casa. No, nos interesaba más por ahí dibujar
y cargar la página que por ahí la parte narrativa, ¿viste? Que tal vez hasta no era lo más importante de Cazador, ¿viste? Cazador es una obra muy particular, y por varias razones. Gráficamente, el registro es ambiguo e innovador. Un realismo exacerbado en la anatomía y la musculatura de los protagonistas se mezcla con el dibujo caricaturesco de los personajes secundarios. Se ven rastros de Frank Miller y de Frank Frazetta. Otros aspectos muy interesantes tienen que ver acaso con la línea editorial de Ediciones de la Urraca en esos años. Por ejemplo, la inclusión de personalidades de la actualidad de ese momento como Menem, Cavallo y Maradona. Y por otro lado, la constante referencia a la cultura popular y mediática de entonces. Hay citas e incluso personajes pertenecientes a las dos grandes industrias de la historieta nacional, Quinterno y García Ferré. Así aparecen Patrusú, Isidoro, Upa, junto a Neurus, Superigitus y otros en la historieta Cazador. Un cóctel muy extraño y muy original. Bueno, ¿y cuál fue la repercusión en la gente, que es lo fundamental? ¿Qué lectores tenían y cómo les rebotaba la cosa? Y el público iba desde los 10 años, digamos, hasta los 20, 30 años. Y sí, o sea, tenía una buena repercusión, una buena llegada, porque yo pienso que la gente sentía que el personaje era como muy argentino o sea, dentro de la realidad que se manejaba era como muy humano, digamos. Humano desde la incorrección. Claro. Sí, representaba para mí, o sea, lo que es el argentino, digamos, de medio para abajo. Pareciera de algún modo que Cazador opera como un espejo deformante y que muestra precisamente la contracara de lo que era la fiesta menemista, ¿no? Claro. Sí, es el costado oscuro de la fiesta en superficie, ¿no? Sí, pero igual, o sea, es el lado oscuro de la sociedad, o sea, me parece que refleja, o sea, más que el menemismo, o sea, para mí, o sea, menemismo era porque estaba Menem ahí, o sea, que le pegaba, vamos, o sea, no. ¿Vos sentís que si lo hubieras hecho durante Alfonsino, lo hubieras hecho en la actualidad, el tratamiento sería tan salvaje como aquel? Sí, 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 sí. Puede ser que hayan entrado en conflicto con los una historieta como Cazador se ha salido de molde, empezó a ser inclasificable y entró en conflicto con el modelo del superhéroe que habitualmente el comiquero seguidor de X-Men y todas esas cosas. Sí, no entraba de todo. Y encima le faltaba respeto. Para ese tipo de digamos, de comiquero, o sea, el Cazador no entra dentro de lo que es, digamos, la cultura cómic, ¿no? O sea, porque le falta respeto permanentemente a todo. No es, o sea, yo siempre digo que no es ni un pibito que vive en un caño amigo del comisario, ni tampoco es un indio oligarca que vive en La Pampa, o sea, es un tipo que vive en una iglesia tomada y que, o sea, que hace una barrabasada tras de otra. Creí que no lo vería más, hasta que el día de los disturbios, en Plaza de Mayo, cuando un extraño avión comienza a bombardear la plaza, un muro de policías no deja pasar a la gente. Allí hay guerreros, hay demonios, muertos vivos. El avión cae en picada hacia ellos. El Cazador es el piloto. Está allí de nuevo para recordarme que no tengo escapatoria. Él vivía en un viejo caserón abandonado y olvidado por el mundo. El Cazador parecía no encontrarse. Bajé a unas enormes catacumbas donde había montañas de huesos e infinidad de túneles. Tan asustado estaba que no lo oí acercarse. Solo se limitó a querer aplastarme como una cucaracha. Y lo hubiera logrado si el suelo bajo mis pies no hubiera cedido, enviándome a cuevas más profundas. Pude escapar por milagro, pero sabía que lo había ofendido. Conocía su más terrible secreto. Había profanado su templo y él no me lo perdonaría. El poder de la música es indiscutible. En cambio, el poder de la justicia y de los héroes individuales de una pieza, justicieros incorruptibles, hace rato que está en duda. Sin embargo, es interesante pensar que cada vez que se oye música, del género que sea, pueden ir entremezcladas las armonías de Sonoman o el estruendo de Cazador.
dos maneras de entender la ley. Después de todo, el arpegio con el que aparece el justiciero musical nunca queda definido. Más allá de las leyes, el marco necesario del orden de los hombres, algo perfecto aparece cuando el músico da la nota justa y ordena el mundo y lo embellece, o lo hace explotar definitivamente. Una lucha entre el bien y el mal, o el orden y el caos que, como este ciclo, continuará.